Bueno, ayer la comisión bicameral del Senado aprobó el informe sobre la ley de extinción de dominio con el retiro de los legisladores del Partido de la Liberación Dominicana, quienes se retiraron molestos porque no se excluyó lo que ellos consideraban que era la elusión fiscal, el tema de la elusión fiscal. Interesante porque el Partido de la Liberación Dominicana en la tarde había hecho una rueda de prensa, una especie de rueda de prensa, donde dijo que siempre ha apoyado y que iba a votar por la ley de extinción de dominio. Sin embargo, ayer parece que reclamaban que se excluyera la elusión fiscal en el asunto y no se hizo y se aprobó el informe. Ahora hay que ver, esto sucedió antecediéndole una reunión del presidente Luis Abinader con los legisladores del PRM que eran de esa comisión. Y parece que, me imagino, que se dieron las instrucciones del lugar porque tanto el presidente como el ministro de la presidencia, que es el presidente del partido, había dicho que la ley iba sí o sí. Tenemos el informe. Ahora hay que ver el escenario y los legisladores, incluso he visto abogados, en abogados hay criterios diferentes sobre si la ley es una ley orgánica que necesitaría una mayoría especializada o si es una ley regular que con una mayoría simple valdría. Conversando con el doctor Pedro Catrén aquí, que es el presidente de esa comisión, Sí, el criterio que él tiene es que es una ley regular, aunque le gustaría tener la mayor cantidad de votos. Pero evidentemente que por la delicadeza de los temas y la sensibilidad de los temas que con él mismo estábamos mirando ayer, de la posibilidad de que terceras personas ajenas a las actividades del crimen pudieran verse involucradas, afectadas en sus intereses particulares, yo creo que es un tema precisamente delicado, muy sensible. Y segundo, que yo creo que aprobar una ley como esta, dejando en manos de los ciudadanos que tengan ellos que determinar a quién le compran o a quién no le compran, es un mecanismo de altísimo riesgo. Primero, porque se supone que una persona, una familia que quiere procurar un bien como un departamento para vivir con su familia, compra en una mercancía que está disponible en el mercado y que se supone que las autoridades son las que dan las permisologías para que eso esté en el mercado. Es decir, que decirle después que no, eso está vinculado al narcotráfico y por tanto usted pierde su apartamento, me parece que no es una cosa ni justa, ni lógica, ni razonable. Por tanto, y aquí esta es una ley que tú la vendes como que para quitarle los dineros a los narcotráficos, a la corrupción, fantástico, todos estamos de acuerdo con eso. El mecanismo es fantástico. Ahora, cuando tú le digas a una familia, bueno, usted que hizo un esfuerzo, compró su apartamento, pero usted compró mal porque ese edificio estaba en nombre, era de un narcotraficante, es un riesgo altísimo que no parece justo que lancemos una familia a la calle y le decimos, bueno, lo que usted ahorró, lo que usted se sacrificó, no vale nada, usted lo perdió todo. Yo creo que no, yo creo que eso es una responsabilidad del Estado determinar cuando alguien pide un permiso para construir un edificio, saber de dónde viene esa riqueza. Porque es un bien, un bien, una mercancía. Así como usted va al mercado y compra una fruta, usted sale al mercado y compra un departamento. Pero un departamento que está financiado por un banco, oficializado por el Estado, dándole el permiso al Estado, que financia al Estado, que le fonde los fondos. Y yo creo que esa no es una tarea que se la podemos dejar a los ciudadanos. Es una propuesta que hizo la Asociación de Bancos de la República Dominicana a los legisladores para evitar ese tipo Claro. de confusiones o de problemas en el futuro a terceros y que parece ser que sería tomado en cuenta. Lo que sí es que el país necesitaba Pero una ley de extinción de dominio. lo que dijo el senador ayer no fue eso, es que tú puedes correr el riesgo de que te quiten el apartamento y que incluso que tú quedarías sujeto a una recompensa, ¿era que decía? A una indemnización. A una indemnización. A una indemnización. Pero ¿cuánto usted me va a dar por mi departamento que me costó X cantidad?
lo que usted considera. Y no es solamente cuánto se va a dar, es cómo se extiende eso en el tiempo. Exacto, y en el tiempo. Porque ¿Y a dónde yo meto mi familia? Cualquier demanda de ese tipo toma años. Y ya luego de que hay años, tú mientras tanto estás en la calle, literalmente. Y hay mucha gente que ha asumido esto. Bueno, no, pero esto es para gente que esté lavando. El riesgo de esto es que puede haber mucha gente que no tenga ningún tipo de actividad ilícita, que no tenga ningún tipo de vinculación. Y queda entre las patas de los caballos. Queda entre las patas de los caballos porque adquiere un bien que puede estar contaminado de alguna manera. Y lamentablemente el nivel de información que se tiene sobre la propiedad inmobiliaria en el país es lo suficientemente limitada para que ningún ciudadano pueda hacer una indagatoria para saber si un inmueble tiene o no algún tipo de problema de lavado, por ejemplo, que es un tema que es bastante difícil de identificar. Entonces, ahí, lamentablemente, si las cosas siguen encarriándose como van, no estaríamos hablando de que solamente aquellos que tengan algún problema con la justicia van a tener algún tipo de impacto de este proyecto de ley, sino que posiblemente veamos a muchos ciudadanos que no tienen ningún tipo de problema con la justicia y que terminarán siendo afectados como daño colateral. Sin duda de que eso es uno de los riesgos que tiene esa ley y que debe buscarse la manera de resolver, estamos de acuerdo. Ahora, la sociedad reclamaba, y desde aquí reclamamos una ley de extinción de dominio, que se pudiera tener mecanismos de leyes para que ciudadanos que hayan pasado por el Estado y que se hayan enriquecido ilícitamente o que tengan fortunas que no puedan explicarla, entonces que puede existir ese mecanismo. Pero se le exigía, ese es el aspecto populista. Se le exigía a los legisladores, sobre todo al Partido Revolucionario Moderno, que mayoría en el poder, se le decía, bueno, pues desde el presidente de la República se hizo el compromiso de las presiones que vienen desde los Estados Unidos y también de los legisladores de las autoridades del PRM. Dijeron, sí, nosotros estamos comprometidos con esa ley y esa ley primero se aprobó ayer favorablemente la comisión, el informe. La ley no se ha aprobado. Ahora viene al Senado y después va a la Cámara de Diputados. Hay dos aspectos. Número uno, esto de que es para funcionarios es el aspecto populista de esta ley. Sí. Porque eso no es para funcionarios, eso es para empresarios, ciudadanos, narcotráfico, delitos fiscales y lavado de activos, que quienes tienen la más mínima noción del contenido de la ley de lavado de activos saben que cualquier persona, incluso con actividades legítimas, puede verse involucrado en el delito de lavado de activos porque tiene que ver no solamente con que se pertenezca o no a crimen organizado, sino que tiene que ver con una serie de formalidades, incluyendo fiscal, que si no se llena, se tipifica como lavado de activos. Entonces, ¿cuál es el riesgo? Porque se exigió una ley de extinción de dominio, sí, pero no cualquier ley de extinción de dominio, porque lo puede hacer una ley que planteamos ponga en riesgo, como si fuera blanco y negro, y no es blanco y negro. Las leyes se diseñan, se escriben, se delimitan, se incluye, no se incluye, se hace un trabajo técnico preciso para tener el cuidado de saber cuál es el alcance jurídico real que va a tener una pieza legislativa. ¿Qué es lo que parece que aquí está un tanto tambalante? Y para preservar derechos de los ciudadanos. Claro, lo que pasa es que de alguna manera parecería también que el PRM está dispuesto a correrse el riesgo de que sea el Tribunal Constitucional que chapee algunos aspectos de este proyecto de ley. Parecería que hay esa disposición. Se van a tomar el riesgo con lo que tiene que ver con la retroactividad de la ley, número uno, y también se van a tomar el riesgo con lo que tiene que ver con la mayoría calificada, que al afectar el derecho de propiedad y aspectos relacionados también al debido proceso, bueno, pues en principio debería ser una mayoría calificada por lo que dispone el proceso de aprobación de leyes en la misma Constitución. El hecho de que lo aprueben sin esa mayoría calificada, entonces implicará que esa ley, cuando se apruebe, terminará en el Tribunal Constitucional y le corresponderá al Tribunal Constitucional decidir si efectivamente se requería una mayoría calificada o no. Que ya muchos constitucionalistas, algunos independientes, otros vinculados a distintos partidos,
han advertido que debería ser una mayoría calificada porque se afecta el derecho de propiedad. Y el derecho de propiedad es un derecho fundamental. Bueno, la ley de extinción de dominio, sin duda, con la salida del Partido de la Liberación Dominicana en el día de ayer de la comisión que estudiaba la favorabilidad o no de ese proyecto, sin duda de que algunos sectores también llevarán eso al Tribunal Constitucional, sin duda, como lo será también caso de... Perdón, Caminero, no, porque no confundamos eso. Miren qué pasa. Ayer porque el Partido de la Liberación dijo dos cosas ayer. Sí. Dijo que vota por la ley, pero objetaba que la ley se incluyera la no elusión fiscal. Entonces, lo que el PLD pidiera es que se excluyera esa parte de la ley. Ahora, no se hizo. La comisión rinde el informe, lo brinda al hemiciclo. Cuando eso vaya al escenario, la ley se discute, que puede aprobar cosas distintas a lo que dijo la comisión. Correcto, porque no es algo que queda comprometida en la aprobación final. Por tanto, si eso se excluye, el PLD puede votar. Y a lo mejor la Fuerza del Pueblo puede votar, todos pueden votar. Es probable que dentro del propio partido oficial, legisladores que no son de la comisión tengan observaciones, como realmente la tienen, sobre la ley, se plantean en el hemiciclo y se puede aprobar distinto a lo que recomienda la comisión. ¿Qué tenemos? Así es, porque al final no es vinculante para el Pleno del Senado la recomendación de la comisión. Pero eso es importante aclararlo, y ahí está el Cafecito Santo Domingo. Sí, gracias. El PLD dio su apoyo abierto a esta ley. Por lo tanto, están impulsando también abiertamente su aprobación. Y es porque al final esto también se va satanizando en cierta medida. Si hay un partido que no lo apoya, es porque ese partido se entiende que le tiene miedo. La ley de extinción. Su contra, y porque esos son los que tienen que devolver los robados. La ley de extinción. Pero esto va más allá de un tema de partidos, y eso es importante que lo tengamos muy claro. Esa no es una ley que va a perjudicar a exfuncionarios. De hecho, yo me atrevo a decir que los que menos perjudicados serán por esa ley, si se aprueba como está, van a ser exfuncionarios. Los más perjudicados serán empresarios, ciudadanos, que al final de cuentas tendrán que lidiar con el aparataje desde muchos puntos de vista, incluyendo temas fiscales que al final de cuentas afectan a todos los ciudadanos productivos. Y no nos perdamos de otro aspecto. Estados Unidos es quien está impulsando la ley, es el que está presionando la ley. Y ningún partido, ni siquiera el gobierno, está dispuesto a pelearse con eso. Pero entonces, la ley eso es como la tres causales de la iglesia. Exacto. La iglesia de Estados Unidos. La ley de extinción de dominio es sí, pero no. O sea, sí queremos una ley de extinción de dominio, pero también... queremos una ley, mi caso, yo quiero una ley de extinción de dominio, pero que no atente contra los derechos de los ciudadanos, los ciudadanos legítimos que trabajan por su familia, que trabajan honradamente y que de pronto comprar un departamento a un banco que lo tiene en el mercado y que le estamos diciendo, usted tiene que averiguar si el tipo ese que originó el edificio es un narcotraficante. Eso es una tarea del Estado Dominicano, que debe hacerla antes de que ese edificio vaya al mercado. Pero si usted le dice a una familia que dedicó su vida, que tiene su familia, de pronto salga de ahí porque usted quedó entre las patas de los caballos y perdió el apartamento y perdió todo, eso no es justo ni es razonable, eso no es una ley, eso es un abuso del poder. No, y mira, entonces, eso hay que tener en cuenta en otra cosa, porque con ese comentario lo que se quiere dejar es un dejo de que hay incoherencia con este tema. E incoherencia no hay. Porque una cosa es que haya una ley de extinción de dominio y otra cosa es que la ley de extinción de dominio que se quiere aprobar tiene rasgos de inconstitucionalidad. Son dos cosas muy distintas. Claro. De hecho, la podrán aprobar y como quiera si la aprueban tendrán que ir a pasar el filtro de constitucionalidad de la ley que aprueben. Pero el problema no es que no haya ley de extinción de dominio. El problema es que se quiere llevar la discusión a un nivel tan superficial en el cual es un sí o un no, cuando es una discusión jurídica compleja que involucra temas
de profundidad y que no es tan sencillo como esto va a perjudicar a exfuncionarios. Y bueno, en sentido general, la discusión que se ha producido entre juristas, no entre políticos, es precisamente sobre los aspectos de esta ley que generan preocupación. Pero también temas respecto a la mayoría calificada y temas respecto a su retroactividad. Que se quiera ver eso desde una óptica política es otra historia, porque aquí los puntos que se están planteando son estrictamente jurídicos. Pero igual, afortunadamente, no serán los políticos que tendrán que pronunciarse sobre esos aspectos, sino que será en su momento el Tribunal Constitucional. Pero los terceros también, cuando se vaya a comprar una propiedad, se tiene que investigar primero de dónde salen los recursos de una inmobiliaria o a quién usted le va a comprar. ¿Salga a investigarlo? Sí. Bueno, pero usted para comprar salga, no, oriente a la gente y dígale cómo eso se investiga. Bueno, usted para hacer una inversión, usted primero investiga. Si usted va a invertir 6 millones de pesos en un apartamento y una constructora, usted lo primero que busca, ¿quiénes son esas personas? Exacto, gente seria como los que están involucrados ahora. ¿Tú le compras a un banco que es el que financia? No, usted primero adquiere ese inmueble separándolo con 5,000, 10,000 dólares y después usted sigue pagando y al final usted financia cuando le van a entregar. El negocio de la construcción tiene montones de fidelidad. Ahora está la modalidad del fideicomiso, que lo maneja un banco. La señorita que hace el edificio no tiene nada que ver, ni le pone la mano un centavo. El ciudadano va y le paga al banco el fideicomiso. Y después resulta que su actividad era una actividad ilícita. Y de hecho el contrato se suscribe con el fideicomiso. ¿Y cómo lo sé? ¿Cómo yo puedo determinar eso? ¿Cómo yo puedo pasarla a ella en el sedazo y pasar eso? Esa es una cosa sumamente delicada que no se la podemos dar en responsabilidad que un ciudadano haga eso para poder saber si la inversión que está haciendo no se la van a quitar en un año o 2 años. Vámonos con Wendy Hill, con el resumen de noticias.